Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a esta nueva cápsula donde vamos a analizar un convertidor de potencia, básicamente el famoso back boost, ¿no es cierto? Convertidor ideal. Utilizando, sí, en esta oportunidad un controlador no lineal, llamado un controlador de modo deslizante, el cual, digamos, de manera tal que nos vamos a separar un poco de los típicos controladores convencionales de gas orbital. Dicho eso, entonces, comentarles de que esta presentación se basa básicamente en puntos importantes. Primero, una etapa de modelado, luego una etapa de diseño de control y luego la verificación a través de simulación utilizando MATLAB Simulink para este caso. Entonces procedemos con la etapa de modelado. Bien, este convertidor, como ya deben saber, la topología de este convertidor, como ya deben saber, digamos, está presente en esta figura de acá. Básicamente, en la figura superior vemos a esta topología de este convertidor Backus, donde interviene básicamente su dispositivo computador o el switch, ¿no? Que en este caso está representado por un MOSFET. Am, Luego, lo importante para comenzar con el modelado es, digamos, un paso necesario es reemplazar esta topología mediante una topología de conmutación, en donde básicamente reemplazamos este conmutador por una función de conmutación que toma valores de 1 0 dependiendo si está cerrado o abierto respectivamente. Entonces, en función de este modelo de aquí, ya podemos proceder con la obtención de las ecuaciones dinámicas que rigen el funcionamiento del sistema. Pero para ello es súper importante tener claro cómo se describe esta función de conmutación que reemplaza al conmutador. Y la reemplazamos, digamos, de esta manera, ¿no? Esta función de conmutación toma los valores de 1 y 0, 1 cuando el switch está on, digamos, y 0 cuando está no. Por lo tanto, la definición de esta función de conmutación toma un criterio, o digamos, toma una forma matemática como una función por parte, ¿no? Piecewise linear, básicamente. Por lo tanto, eh, el dispositivo va a estar cerrado o en conducción cuando este tiempo en que circula esta red de conmutación o este curva de conmutación está entre 0 y este valor de acá. Y está abierto cuando este tiempo es mayor a este producto de acá, ¿no? De por T. D por T, como debe saber ya, es el ratio, ¿no? Que es una razón entre el tiempo de conducción del dispositivo respecto al periodo de conmutación. Y el periodo de conmutación, que a su vez es el periodo de conmutación. Luego se va repitiendo. Por lo tanto, finalmente, esta es la definición de la función de convolución que reemplaza al dispositivo en cuestión en los modelos analíticos dinámicos del convertidor. ¿Ok? Am, Dicho eso, entonces ya podemos proceder con el modelado. Es interesante indicar de que este convertidor eh, también recibe el nombre de un sistema de estructura variable, ya que, como su nombre lo indica, su estructura va variando dependiendo del estado de conmutación que va tomando esta función de conmutación S. Entonces, cuando S adquiere el valor on, digamos, está en conducción, la topología que toma en que se convierte este convertidor en la presenta aquí en esta figura superior, lo cual aplicándole cierto obviamente las ecuaciones de Kirchhoff obtenemos sus ecuaciones dinámicas asociadas a esta topología. Luego, obviamente, esta función de conmutación toma el valor de off o toma el valor cero, esto está abierto, por supuesto que el convertidor toma esta nueva forma o esta nueva topología. Y luego, obviamente, aplicándole las ecuaciones de Kirchhoff, obtenemos las ecuaciones dinámicas asociadas a esta topología. Entonces, teniendo en cuenta ambas topologías, se desarrolla lo que se llama, ¿cierto?, el balance de volt-second del inductor y el balance de carga de los capacitores. Lo cual significa básicamente es coger cada una de estas ecuaciones, multiplicarlas por el valor de S
digamos, en la ventana donde está ocurriendo, por ejemplo, en este caso, multiplicarla por S, y luego coger este otro sistema de ecuaciones y multiplicarla por uno menos, o el complemento de este estado de aquí, que es uno menos S, ¿no? La primera función de computación, y sumar, de manera tal que obtenemos lo que se llama el modelo conmutado. Y se representa aquí. Este modelo conmutado es muy interesante porque, además de ser no lineal, es discreto, ya que en el cuerpo de cada una de las ecuaciones están presentes estas funciones de conmutación que, como hemos visto anteriormente, son los valores de 0 o 1. ¿Ok? Son totalmente no lineal y discreto. Por otro lado, este modelo, ¿cierto? Tiene una representación circular, que es lo que vemos aquí, ¿no? Básicamente. Ok, teniendo entonces este modelo dinámico que vamos a representar en MATLAB una vez terminada esta presentación, cuando vayamos a la etapa de verificación y simulación. Lo otro, es importante además considerar cuál es la dinámica, o perdón, cuál es el funcionamiento de este convertidor en estado estacionario o régimen permanente. Ojo, importante, aquí en esta etapa no es necesario tener que promediar cada una de las variables de este convertidor y luego después linealizar, ya que la ventaja de trabajar con una técnica de control no lineal es esa, justamente, no linealizar nada, sino que coger el modelo original, el modelo completo, el modelo real, el modelo no lineal. ¿Ok? Pero, como una parte fundamental del requerimiento para el diseño del controlador en modo deslizante, slide mode control, se requiere que la función de conmutación a lo menos tenga sepamos su valor promediado para evitar trabajar con un parámetro discreto dentro del controlador mismo, sino que el controlador debe suministrar un parámetro discreto, pero no debe contemplar en su interior, que es lo que vamos a ver más adelante. Pero en fin, dicho eso, entonces lo conveniente ahora es obtener cuál es el valor promediado de esta función de computación y promediarlo. Entonces, como vemos acá, básicamente, al promediar esta función de conmutación, ya este valor de D, digamos, el valor de D deja de ser dt, ya que si, por ejemplo, obtenemos esta ecuación, o sea, desarrollamos el cálculo del valor promedio de esta función, toma el valor, digamos, que, digamos, que aparece aquí, ¿no? Que básicamente es eh, el, el cálculo, digamos, de un valor promediado de cualquier función, en este caso. Pero aquí, básicamente, aquí hay un pequeño error, ¿no? Que voy a corregir de forma inmediata, ya que esto no es no, este es S. Ahí está. Perfecto. Muy bien. Entonces, el valor promediado de S coge digamos, el parámetro de, que tomaría el valor promediado de esta función de conmutación durante un periodo de conmutación. Entonces, este D, que hay que calcularlo, obviamente, en función de los parámetros del convertidor, hay que tenerlo en cuenta para el diseño del controlador en slide mode, en modo deslizante. ¿Se entiende esta ecuación? ¿No? Básicamente estoy promediando esta señal, vale 1 entre 0 y ds, y lo divido después por el periodo, ¿no? Básicamente, y toma el valor de D, básicamente, ¿no? Sabiendo que ya no es de D, sino que es D porque estamos en operación en steady state, ¿no? ¿Se entiende? Bien. Lo segundo que desarrollamos en función de la operación de convertir el estado estacionario es entonces calcular este D. Y para calcular este D, entonces tenemos que traspasar o convertir este modelo de dinámico en un modelo de estado estacionario. Y para ello, obviamente, lo que hacemos es forzar cada una de las derivadas de su variable de estado, ¿no? Las forzamos a hacer. De esa manera obtenemos este sistema de ecuaciones que, al resolverlo, obtenemos los parámetros de este convertidor en estado estacionario. Y básicamente tenemos aquí este D, que es lo que necesitamos principalmente. La corriente por el inductor de estado estacionario no es requerida para el diseño del controlador, pero sí es requerido entonces digamos, la exclusión del duty ratio en steady state. Por lo tanto, ya con este sistema de ecuaciones pues, tenemos el modelo en estado estacionario del convertidor y su diagrama circular, lo que es lógico porque
las bobinas de los capacitores, el transformador se comporta como cortocircuito y circuito abierto, respectivamente, ¿no? Bien, teniendo entonces la expresión del duty ratio, teniendo ah, y teniendo el modelo dinámico no lineal discreto, es posible entonces ya entrar a la etapa de diseño del controlador en modo de diseño. Bien, ¿cuál es el objetivo de este control? Es básicamente controlar la tensión de salida de la carga a través de un controlador que es el que por su sigla en inglés es el SMC, ¿no? Slide Mode Control. Entonces, como está, tenemos que trabajar sobre la tensión de salida de este convertidor. También en alguna hay otros approaches o digamos hay otros enfoques donde podemos am, trabajar con la corriente del inductor, controlar la corriente del inductor y así de forma directa controlar también la tensión del capacitor, que es lo que se hace comúnmente cuando se utiliza controladores am, linealizados. ¿Por qué? Porque resulta que al linealizar este sistema, nos encontramos que una de las funciones de transferencia, la función de transferencia directa entre V sub C y la referencia, representa un sistema de fase no mínima, es decir, que tiene un cero en el lado derecho. Y eso complica mucho el diseño de un controlador de forma directa, digamos. Por eso es que la técnica o la estrategia de control, en este caso, utilizando técnicas lineales, es a través de un controlador en cascada. Primero controlo la tensión de salida, y esa tensión de salida controla la corriente de carga del inductor, básicamente. Pero este no es el caso. Bien, dicho eso, entonces ya procedemos a lo que se llama el cálculo de la superficie de conmutación. La superficie de conmutación es, es el concepto que hay detrás digamos, de esta técnica de control, que básicamente consiste en obtener una función matemática, que es una superficie, la cual nos obligue que el sistema, a que cada una de las trayectorias de los estados de los estados del sistema, en este caso la tensión del capacitor y la corriente del inductor, vivan en esta superficie y se mantengan acotadas y estables. De esa manera, entonces, el sistema se hace robusto y se hace totalmente insensible a perturbaciones que pudieran generarse en los parámetros externos del convertidor. Que situaciones que no, digamos, que no ocurre, o característica que no es muy común digamos, no es muy común en controladores realimentados, de salida realimentada lineales como los PI o PID, básicamente, ¿no? Bien, dicho eso, entonces, tenemos aquí la ecuación dinámica que relaciona la tensión de salida con básicamente la corriente del inductor y la función de conmutación. Este controlador además funciona en base a los errores de las variables que queremos controlar. Por lo tanto, el error de la tensión de salida está definida por esta función, que es la lógica, ¿no? Y luego ya tenemos lo que se llama la superficie de conmutación, que es el sigma, que básicamente se define por esta ecuación, que es el error más un beta por la derivada del error. Esta beta, como pueden ver, este beta básicamente es la ganancia que obliga a que este error o esta derivada sea cero lo antes posible, ¿vale? ¿Por qué? Porque la idea es que para que esté justo dentro de la superficie, este sigma tiene que ser igual a cero. Es decir, encontramos de que se encuentra justo en el contorno de la superficie y vemos entonces, obtenemos las condiciones necesarias para vivir en la superficie. Por lo tanto, al coger esta ecuación y básicamente desarrollarla un poco, podemos obtener esta expresión. Lo cual es, posteriormente es necesario aislar, en este caso, la corriente sobre el inductor, como pueden ver. Porque así, de alguna u otra forma, de forma indirecta, podemos entender de que este controlador, que si bien es cierto, no es un controlador lineal, sino que es un controlador de realimentación de estados, también trabaja como una forma de cascada. Porque básicamente, como pueden ver aquí, esta presión de aquí, una vez aislada la corriente del inductor, esta podría ser, por ejemplo, también una función o un error de la corriente del inductor. Esta podría ser la IL reference menos la IL medida. Entonces, básicamente es lo mismo, pero no está explícito.
Lo segundo interesante es que, como pueden ver, en vez de trabajar con la función de conmutación, trabajamos con su valor, digamos, o su expresión promediada. Donde lo que hay que entender aquí, de que esta tensión, esta tensión finalmente es la deseada que yo quiero, el set point que va a requerir el sistema. Y está la tensión de la fuente de alimentación al convertir, como lo vamos a ver en el modelo implementado. Por lo tanto, desarrollada ya obtenida esta expresión de la superficie de conmutación, procedemos a interpretar, o más que todo, más que interpretar, básicamente, de analizar cuál es la condición de estabilidad de este sistema, con el fin de que estas trayectorias lleguen a la superficie y se mantengan ahí estables. Para ello, entonces, debemos cumplir esta desigualdad, básicamente, que dice de que la superficie o la derivada de la superficie tiene que ser menor a cero. Por lo tanto, para poder lograr esta teoría, tenemos que obviamente encontrar la expresión de la derivada de la superficie. Es aquí, básicamente. Es prácticamente constante para un punto determinado y por lo tanto derivamos lo que hay que derivar, ¿no? Básicamente, como se ve aquí, las expresiones variables en el tiempo y no me queda esta expresión. Entonces, el, teniendo la función de computación sigma y su derivada, ya es posible entonces establecer un análisis que finalmente nos va a entregar lo que se llama la ley de control, la ley de control de conmutación o la ley conmutada de control. Básicamente, este es el razonamiento que hay que seguir, ¿no? Am, para que esta función de conmutación sea mayor a cero, significa entonces que la derivada, para cumplir obviamente esta desigualdad, tiene que ser menor a cero. Y para que esta derivada de aquí sea menor a cero, lo que tiene que ocurrir es que el valor absoluto de esta derivada tiene que ser mayor a cero, para que cada vez haga negativo y por lo tanto se vaya disminuyendo. ¿Qué significa eso entonces? Significa que para que, am, para que esta derivada sea mayor a cero, significa que la conducción, que finalmente sigma es la que alimenta, ¿cierto? Como podemos ver aquí, esta es la señal sigma, ¿no? Que va a alimentar la señal, la función de computación, que va a ser los comandos hacia los computadores, ¿no? Básicamente. Por lo tanto, ¿qué significa esto entonces? De que para que sea mayor a cero esta derivada, yo tengo que conectar el interruptor para que aumente la corriente y vaya y circule hacia la bobina, ¿no? Vaya cargando la bobina. Por lo tanto, significa que el conmutador tiene que estar en estado on. Caso contrario, el conmutador tiene que estar en off, es decir, cuando la superficie de computación es cero. Teniendo en cuenta entonces este análisis, ya es posible establecer lo que se llama la ley de control de conmutación. Es decir, cuando la superficie es... Ahora, ojo. Obviamente, este sistema funciona, digamos, es basado también en lo que se llama una técnica de control del tipo histérisis. No es de cero mismo, para evitar discontinuidades, sino que está limitado entre un parámetro, que es el epsilon, en este caso, que son muy cercanos a cero. De esa manera evitamos tener discontinuidades y por lo tanto establecemos que esta ley de conmutación, la ley de control de conmutación conmutada, opere de la forma adecuada. Entonces, teniendo en cuenta lo que hemos comentado y teniendo en cuenta este análisis, se establece la ley de control de conmutación. Es decir, que cuando signo vale 1, aquí me lo básicamente esto es signo, ¿no? No, está correcto, está correcto. Entonces, es uno cuando esta superficie de computación es mayor, en este caso no cero, sino que un epsilon muy cercano a cero, y es cero cuando es menor. Entonces, atención, ah, teniendo en cuenta el modelo no lineal, que es el modelo del convertidor en definitiva, teniendo en cuenta la, la función de conmutación, que es la que vamos a representar, es esta de aquí, perdón, la superficie de conmutación, que es la que vamos a representar acá, donde este STS lo vamos a reemplazar por su valor entity ratio, el promediado, y teniendo en cuenta la ley de control, podemos implementar este modelo y probar que esté operando de acuerdo a lo diseñado, ¿no? A lo propuesto. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Ok? Perfecto. Dicho eso, entonces ya podemos proceder a explicar cuál ha sido el modelo de implementar un sinónimo más rápido. Bueno,
Primero, lo que hemos hecho aquí es cargar el dispositivo, ¿no? O cargar los valores de los parámetros del convertidor. La carga son 100 ohms, una resistencia segura, el capacitor, 470 micro y un inductor de 200 miliamperes. Am, la tensión de entrada de este convertidor son 300 voltios y la tensión de salida son 200 voltios, ¿ok? Por lo tanto, en el arranque este convertidor opera como un back boost, o sea, como un back, por ejemplo, es un tipo step down. Aquí en esta segunda etapa lo que he hecho yo es simplemente representar, ¿no? Solucionar, en otras palabras, más que representar, solucionar este sistema de ecuaciones en estado estacionario para obtener esta expresión de que es lo que vamos a ver, ¿no? Aquí, básicamente, y por tanto, entonces, con esta expresión de aquí, vamos a ver con Windows las expresiones matemáticas que nos dan el input ratio y la corrección por un inductor en estado estacionario, que básicamente no nos sirve para el requerimiento ah, para el diseño del controlador, pero sí nos sirve, como he comentado anteriormente, el duty ratio en estado estacionario. Por lo tanto, dicho eso, ya vemos que se cumple, por lo tanto, procedo nuevamente a comunicar esta expresión. Ok, lo otro, con esta información entonces ya podemos estar en condiciones de implementar el convertidor de su controlador en modo iniciante, ¿no? Básicamente está formado de dos bloques. El primer bloque es el backboost, básicamente que está representado por sus ecuaciones no lineales discretas, que es la que vimos aquí, ¿no? Realmente, um, ¿no? Básicamente, que es la que podemos sacar aquí. ¿Sí? Y luego, entonces, teniendo ya definidas las ecuaciones de las funciones más integradores, procedemos a diseñar el controlador en modo iniciante, el slide mode control, que básicamente es, como he comentado, es implementar esta superficie de conmutación, implementar el duty ratio reemplazando, digamos, la función de conmutación por su valor promediado, um, y finalmente estableciendo la ley de control conmutada. A ver, ¿qué hemos hecho aquí? Básicamente el error, ¿no? Básicamente para ir alimentando primero la superficie de conmutación, tenemos el error, tenemos en vez del S aquí el duty ratio, que está asociado, como comenté, por las tensiones. Entendamos que esta es la tensión deseada, la referencia básicamente que queremos controlar, porque es el deseo, ¿no? El steady state, simplemente que es lo que yo quiero, y deseo, digamos, la fuente de alimentación, digamos, toda la vida que conocemos, y por lo tanto esta sustitución matemática, que el error tanto y el duty ratio alimentan, digamos, ¿cierto?, a la función que implementa esta superficie de conmutación. Obviamente, la alimentamos además, obviamente, con la corriente del inductor. Pero aquí, como pueden ver, hay un negativo, porque por supuesto que la derivada, en este caso, del set point es cero, pero entonces prevalece el negativo. Finalmente, vemos cómo implementamos esta red de aquí, esta ley de control conmutada, vemos aquí, a través de los histérisis o de relay, en donde, por supuesto, como podemos ver, se implementa tal y cual como lo hemos tenido, como lo hemos aprendido aquí, ¿no? Si la función de conmutación es mayor a este epsilon, coge el valor 1, caso contrario, si es menor a menos epsilon, coge el valor 0. ¿Ok? Am, por lo tanto, una cosa, voy a volver a verificar, claro. Por lo tanto, ahora ya estamos en condiciones de simular el convertidor con su controlador en modo de instante, ¿no? Pero antes que todo, hay que acordarse de que hemos desarrollado, hemos convertido las variables numéricas en variables literales. Por lo tanto, lo que tenemos que hacer ahora es simplemente volver, ¿cierto?, a cargar el convertidor por parámetros o para variables ya numéricas, ¿no?, que puedan operar bien. Vale, para este caso el epsilon, que es el valor de la ley de control conmutada, tiene que ser cercano a cero, porque yo escogí un valor de 0,1.
Y el beta tiene que ser bastante alto con el fin de obligar a que la derivada del error sea cero, ¿no? He cogido distinto. El tiempo de simulación son 10 segundos y el time step es bastante pequeño, 1,6 segundos. Dicho eso, entonces ya podemos proceder voy a, vamos a proceder ya a arrancar este convertidor y ver, una cosa antes. Además, con el fin de entender qué tan robusto es frente a perturbaciones del sistema, he cogido he escogido, digamos, seleccionado algunas perturbaciones. Por ejemplo, vámonos primero al set point o a la tensión de referencia del convertidor. Obviamente arranca con esa tensión de referencia inicial que quiero los 200 voltios. A partir de los 900 va a bajar a 200 voltios de inicio de alimentación, pero luego a los 3 segundos va a aumentar a 1000 voltios, digamos, como variable de control, o digamos como set point de control. ¿Sí? Primera perturbación, importante. Luego, a los 5 segundos va a haber una perturbación en la fuente de entrada. De los 800 voltios va a bajar a 600 voltios, lo cual no es una perturbación importante. Que un sistema lineal quizás no lo pudiera soportar dependiendo del punto de operación de la limitación asociada a esta variable. Pero básicamente el set point de este punto, o sea, eh, 200 volts de diferencia es muy importante. Pero vamos a ver qué tanto gusto es en este controlador para este sistema. Y finalmente la perturbación más importante que es la carga. En los 7 segundos vamos a suponer que esta resistencia de genoma va a disminuir a su 10%. ¡Wow! Esto sí que es una perturbación importante. Que claramente en un sistema con compresores lineales, linealizado en punto de operación, quizás no podría comportarse de la mejor manera. Pero en fin, dicho eso, entonces procedemos a asignar el tema. Veamos. Atención, ya cogió, fíjense, la respuesta ya al set, por aquí está el set, ¿no? La extensión de salida, y fíjense, dice, wow, me corresponde. Aún digamos perturbaciones externas, solamente en el centro de control. Aquí hubo una perturbación, atención, la tensión de entrada, y sufrió una mínima, fíjense, y fíjense la otra perturbación en la carga. Perfecto. O sea, por supuesto que el sistema por lo menos responde bastante rápido, tiene una respuesta del tipo un sistema dinámico de primer orden. Frente a la perturbación de la entrada, que es bastante grande, 800-600, sufre una muy pequeña reacción que inmediatamente vuelve después a recuperarse al suelo del set, ¿no? Como pueden ver aquí. Como se puede ver, ¿no? Básicamente. Y frente a la perturbación de la salida, nada. O sea, es totalmente robusto con respecto a perturbaciones que pudieran tener la salida, ¿no? Básicamente del sistema. Am, ah, bueno, aquí está la función de conmutación que alimenta, las funciones de conmutación, claro, que son los que alimentan el convertidor, digamos que alimentan el switch del convertidor, como se puede ver aquí. Y bueno, en general el sistema se comporta bastante bien. Am, y bueno, eso sería entonces por hoy. Vemos que el sistema se comporta muy bien frente a las perturbaciones. Es súper robusto frente a la carga. eh, También es bastante robusto respecto a las perturbaciones externas. Es decir, un sistema que opera bastante bien, digamos, especialmente en dinámicas no lineales. Lo interesante es que aquí no fue necesario tener que trabajar, digamos, de forma analítica, arduamente, con el fin de linealizar estos modelos altamente no lineales, combinar y linealizarlos, sino que simplemente escoger un modelo no lineal, promediar la función de computación y con él obtener las funciones, digamos, o la superficie de conmutación más la ley de control comunal. Pero en general, el sistema trabaja bastante bien. Eso es. Bueno, nos estamos viendo en una próxima oportunidad.
hábil.